Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo desde la Escuela de Trading, Profile Order Flow y Format Temporex. En este vídeo quiero comentar con vosotros, quiero explicaros la importancia que tiene el poder identificar el flujo del dinero que se posiciona dentro de la subasta en la cotización durante el periodo de una sesión. En este caso, y como viene siendo habitual en nuestra escuela, vamos a fijarnos en el índice, bueno, más que en el índice, en el mini SP500 como instrumento para poder intentar identificar el flujo de la subasta y concretamente en la sesión del día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy se ha dado una situación que es bastante interesante de analizar y que quiero compartir con todos vosotros, o queremos compartir con todos vosotros, para que os fijéis pues, lo que os comentaba antes, ¿no? La importancia que tiene el poder identificar el flujo del dinero o de órdenes, en este caso, que se está posicionando en la sesión, ¿vale? Y quién está tomando el control de dicha subasta, si bien lo están tomando las compras o si bien lo están tomando las ventas. Vale, cabe destacar que este gráfico que estáis viendo es el gráfico de order flow, el gráfico del print, en el cual solo vamos a poder identificar las órdenes que se han cruzado en el mercado, ¿vale? Pero que estas órdenes son órdenes a mercado, es decir, han necesitado de la contrapartida de las órdenes limitadas para que todas estas órdenes se hayan podido cruzar. Y obviamente no podemos ver todas las órdenes que se han cruzado, ¿vale? Pero sí que vamos a ver parte de ellas, concretamente las órdenes que se han ejecutado a mercado. Eso nos va a dar ciertas, bueno, más que ciertas, nos va a dar unas importantes pistas de cómo se está posicionando el flujo del dinero de la sesión dentro de la subasta. Como siempre nos gusta remarcar, esto no es garantía absolutamente de nada, pero sí que es probabilidad de mucho, lo cual la esperanza matemática a la hora de tomar nuestra decisión de trading siempre va a estar desequilibrada a favor nuestro, es decir, siempre va a ir jugando a nuestro favor en este caso. Bien, en este gráfico de order flow, obviamente yo os lo voy a poner en volumen por tick, porque, bueno, como podéis ver, es un gráfico de bit por as, es decir, es un gráfico en el cual podemos ver los contratos de compra y los contratos de venta, pero para no generar un gráfico extenso, me vais a permitir que os lo ponga en un gráfico de volumen total a cada nivel de precio, a cada nivel de tipo. Porque mi intención en este caso es poder comprimir en cierta manera el gráfico y podamos entrar en detalle y se pueda ver con mayor claridad qué es lo que quiero compartir, lo que queremos compartir con todos vosotros, ¿no? La importancia de intentar identificar el flujo del dinero. Bien, como podemos ver, vamos a marcar o hemos marcado como un nivel de referencia el nivel de la apertura de la sesión regulada del índice del mercado de futuros, concretamente del SP500, ¿vale? Y hemos marcado también el nivel del precio de la apertura, es decir, el momento de la apertura con el precio de apertura de esta sesión. Como podemos ver, el precio ha abierto aproximadamente sobre el 2675.25.50 aproximadamente, concretamente a las 3:30 de la tarde, hora España. Bien, la importancia de poder identificar el flujo de órdenes nos va a decir la intención que hay por desequilibrar la subasta entre compradores y vendedores, por generar ese desequilibrio y llevarse el precio en un modo, en una fase de imbalance de la subasta, llevárselo a un nivel de precio concreto, ¿vale? Un nivel de precio X, el que tengamos previsto bajo nuestro mapa de mercado. Bien, la importancia de poder seguir el flujo del dinero, el flujo de las órdenes concretamente, en este caso, nos va a poner probabilidades estadísticas para que podamos ponernos en el lado bueno del mercado.
Obviamente eso no es o no va a ser siempre así, ¿vale? Porque siempre vamos a tener fallas en la posible lectura, o incluso la propia subasta del precio o del mercado va a generarnos ciertos engaños y ciertos movimientos que no van en concordancia o en consecuencia al flujo de ese dinero, pero sin ninguna duda van a ser las que menos veces o las que menos veces va a suceder algo así. Como podéis observar, podemos ver cómo justo en la apertura de la sesión del día de hoy, vemos cómo la subasta entre compradores y vendedores, concretamente, insisto, concretamente fijándonos en las órdenes a mercado, solo en las órdenes que se ejecutan a mercado entre compradores y vendedores, nos dice en los primeros instantes de la sesión que la intención parecía o parece ser que es una intención de compra, lo cual el criterio que deberíamos tomar, no como tipo operativo, porque ahí obviamente entran muchas más variantes que tenemos que tener en cuenta, como nuestro mapa de mercado, nuestros niveles operativos, etcétera, etcétera, pero si nos fijamos exclusivamente en el flujo de órdenes, nos está diciendo cómo desde la apertura de la sesión la probabilidad estadística para posicionarnos en el mercado no es ni más ni menos que la posición de la compra. El flujo del dinero, en este caso de las órdenes, cuando hablamos flujo de órdenes no quiere decir que cada orden sea un contrato, sino se van a meter órdenes en el mercado que van a ser de un tamaño diferente, ¿vale? O pueden ser de tamaños diferentes, pero todo eso se va a ver reflejado, lo vamos a poder ver reflejado en order flow o en la propia cinta, ¿vale? En el time to sell, donde podríamos ver cómo se van cruzando, cómo se van posicionando esas órdenes. Bien, dicho esto, podemos ver como en este caso, en los inicios de la sesión, todo pintaba que la probabilidad, el lado correcto, más probable para poder posicionarnos, no era más que posicionarnos en la compra. Y concretamente en la sesión de hoy, si el precio se subastaba por encima de los niveles 2.678, aproximadamente estos niveles de aquí, todo esto nos haría ver posibilidades de compra siempre y cuando el flujo de las órdenes estuviera acompañando por encima del 78, estuviera acompañando, ¿vale? Con un flujo de compra, un flujo de órdenes de compra, ¿vale? Es decir, un flujo de órdenes positivo. De ahí a que nosotros, en nuestro caso, hubiéramos tomado la decisión de posicionarnos largos por encima de ese nivel 78 y con unos objetivos más caros, es decir, con unos niveles de precios más caros. Como podemos observar, en este caso, nuestra operación saltaron los stops, pero bajo un criterio y un argumento objetivo, es decir, no podíamos dejar que nuestra posición cayera por debajo, más abajo de estos niveles. Imaginaos la pérdida en la cual podríamos haber entrado. Es decir, para eso, por supuesto, están los stops, pero no los stops como tales en sí, sino los stops en estos casos, en este caso, ¿vale? Bajo un criterio de que por debajo del nivel, en este caso por debajo del nivel del 75, con deltas, en este caso con volúmenes negativos, nuestras posiciones deberían estar fuera de la opción de posicionarnos en compras dentro de la sesión. Bien, y eso es concretamente lo que ha sucedido. Hemos visto cómo nuestra posición de largos por encima del 78, de manera sistemática, no automática, sino sistemática, la hemos ejecutado, insisto, bajo otros criterios de apoyo, no por este criterio simplemente, sino bajo nuestros criterios de pre-market, de mapa de zonas, operativos o niveles operativos, ¿vale? Nos decía que teníamos que ponernos aquí, pero que nuestra posición en largos no podía durar más o no podía mantenerse mientras el precio
se cotizara por debajo de los 2.675, ¿vale? Y que esos argumentos del flujo de órdenes no acompañaran, ¿vale?, a la compra. Y esto es concretamente lo que ha sucedido en este giro del precio. Quiero que os fijéis cómo cuando el precio cae por debajo de los 2.675, la diferencia de contratos entre compradores y vendedores, aunque no entra en volumen de venta, sí que es cierto que se reduce prácticamente en un 90%. Hemos llegado a tener unos deltas, una diferencia de contratos bueno, en el punto máximo hemos llegado a tener hasta 6.000 contratos de diferencia, ¿vale? Y podemos observar cómo cuando el precio cruza por debajo de los 75 hemos llegado a tener 550 contratos positivos, solo positivos, lo cual se ha perdido más del 90% del volumen de los contratos a favor de la compra por debajo del nivel 2.675, lo cual el hecho nos dice de que todas esas compras que se habían posicionado justo en el momento de la apertura estaban siendo, bueno, más que siendo absorbidas, no, porque ya se han ejecutado, sino que estaban siendo equilibradas por todas las ventas a mercado que se estaban posicionando en este movimiento y sobre todo en este movimiento lateral. Podemos ver más adelante, y de ahí que hagamos hincapié para nosotros en el nivel clave de la sesión o en el momento, más que en el nivel, que ya lo tenemos, sino en el timing clave de la sesión para cambiar el posicionamiento del mercado, es decir, para cambiarnos en el sesgo del mercado. Es decir, justamente en este movimiento de aquí, a las 5:20, ¿vale?, es cuando realmente se ha validado como validación de que todas las opciones de compra ya no tenían ningún sentido y solo eran viables las opciones de venta, ¿vale? Concretamente aquí nos estaban validando dos criterios bajo el argumento de order flow, y uno era que el volumen estaba en negativo, es decir, el volumen de contratos estaba en negativo, pero la presión de la cotización del precio también estaba por debajo del 2.675, en este caso, confirmada. En estos casos el precio sí que ha negociado por debajo de 2.675 con volúmenes de venta, pero en ningún momento hemos tenido ese cierre de validación por debajo del nivel clave, ¿no?, del nivel clave de la sesión, para olvidarnos de las posiciones de largos y empezar a ver opciones de posiciones de cortos. Es por ello que nuestra posición de largo en ningún momento podríamos mantenerla por debajo de este nivel y más allá de este timing, de este momento, ¿vale?, ya porque estábamos viendo que todo el movimiento se estaba reduciendo a volúmenes en venta, es decir, todas las ventas a mercado se empezaban a posicionar, aunque no de una manera extremadamente fuerte, pero sí empezaban ya a dejarse ver que en la subasta los compradores habían tenido cierto agotamiento en el intento de llevarse la cotización a niveles superiores. Y es de ahí que nosotros, en nuestro caso concreto, les vuelvo a enseñar el gráfico de la operación, aquí nuestro criterio ya era un criterio de tomar posiciones de corto, concretamente la validación hemos dicho que la teníamos aproximadamente aquí a las 5, más o menos a las 5:20, ¿vale? Y aunque nuestro criterio ha sido tomarlo antes, no hemos dejado que validara, pero bueno, creíamos que lo teníamos bastante claro de que el movimiento de la sesión a partir de ese momento, de ese horario iba a ser un movimiento de flujo bajista, ¿vale? No llegaba hasta aquí cuando validaba que ahí sí que podíamos estar posicionándonos en corto. Y en ese caso, una vez ya tenemos ya claro que el movimiento, bueno, claro o validado que el movimiento idóneo para poder posicionarnos es en ese intervalo de tiempo y cruzando nuestros 2.675 con flujos de órdenes negativos,
se abría la veda para posicionarnos en movimientos de cortos. En este caso, ¿hasta dónde podríamos posicionarnos como movimientos de cortos? Bien, concretamente, en nuestro caso, el objetivo que nos habíamos planteado como, vamos a poner esto, vamos a ver un poco más estrecho. Nuestro objetivo que nos habíamos planteado como posible target en el caso de que el precio cayera por debajo de 75, era un objetivo de 2.660 y 2.655. En nuestro caso concreto hemos liquidado la posición en esos niveles, bueno, insisto, como hemos dicho antes, ya porque el criterio que hay que tomar no es solo por el flujo de órdenes, por supuesto, sino bajo un criterio o un contexto más genérico, ¿vale? En el cual ahí entran esas variables, pues como decimos, de niveles operativos, zonas de decisión, zona de compras, zonas de ventas, etcétera, etcétera. Bien, y en este caso quiero que veáis cómo a través del flujo de órdenes hemos podido mantener ambas posiciones hasta que llegara a nuestros targets respectivos, apoyándonos en el flujo de la subasta, en el flujo, viéndonos cómo la subasta, el flujo de la misma, nos está dando siempre indicios o pistas probabilísticas, es decir, que van a jugar con esperanza matemática a favor nuestro para que nos podamos posicionar ya no solo para entrar en una posición, sino para entrar, para gestionarla y también para salirnos de ella. Y quiero que veáis cómo, en este caso, una vez hemos entrado en la posición de cortos, todo el flujo del movimiento, quiero que veáis cómo todo el flujo del movimiento ha ido acompañando en todo momento de la caída, ha ido acompañando a dicha caída. Es decir, vemos como el flujo se ha ido incrementando y de una manera, en este caso sí, mucho más agresiva, y eso es lo que ha hecho que haya habido esa aceleración en la caída del movimiento, ¿vale? Hasta poder llegar a esos niveles de 2.660 que teníamos estipulados y 2.655. Podemos ver cómo en ambos casos, perdón, en ambos targets, el precio ha sido cubierto, como hemos dicho, en 2.660 y en 2.655, y en ningún momento, ha habido una falla en el acompañamiento o en la validación del movimiento a través del flujo de órdenes. Es por eso de ahí la importancia, y que queremos compartir con vosotros, la importancia de cuando tomemos las decisiones apoyarnos en el flujo de órdenes de la subasta. Es bastante poco probable que, vamos a poner esta vez, vamos a poner otra vez así, en el gráfico como lo teníamos, es bastante poco probable que si durante la sesión el flujo de las órdenes agresivas, que son las órdenes que estamos viendo a través de order flow, es un flujo negativo, es muy poco probable que el movimiento del precio a través de ese flujo negativo no caiga por debajo de su nivel de apertura. Y es poco probable que el flujo de la subasta es un flujo de órdenes positivo, es muy poco probable que el precio no ande por encima del precio de apertura. Si os animo a que hagáis este ejercicio, y si os fijáis, si analizáis todas las sesiones, obviamente cabe destacar aquí, para hacer un matiz, que para que esto resulte como tal y veáis que el resultado es extremadamente interesante, debéis hacerlo o debéis analizarlo siempre en instrumentos que sean de alta liquidez, instrumentos que se negocien con un alto volumen, es decir, no nos podemos ir a instrumentos de bajo volumen, aunque tengan mucha volatilidad, pero que sean de bajo volumen, porque ahí sí que se nos van a generar muchos fakes, muchas lecturas falsas sobre en este caso, sobre este ejercicio que os invito a que hagáis.
¿vale? O sea, sobre todo utilizarlos con instrumentos de alto volumen, como pueden ser SP500, bonos, Eurostoxx, alguna moneda major, como puede ser el euro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como nivel de, como instrumento de referencia, yo os animo a que lo probéis en este caso con el SP500, ¿vale? Porque la verdad es que funciona tremendamente bien. Y podréis ver como insisto, como si el flujo de las órdenes es negativa, es poco probable, muy poco probable que, que el precio esté por encima de su precio de apertura, ¿vale? Van a haber algunos casos que pueda suceder y que han sucedido, pero obviamente ya os adelanto que el porcentaje es mínimo. De cada 10 veces me atrevo a decir que no más de dos, va a suceder eso. Lo cual, si nosotros estamos tomando decisiones y queremos buscar o queremos intentar posicionarnos en el lado correcto y cuando una operación nos sale mal es porque en gran medida hemos tomado la decisión errónea de ponernos en el lado equivocado, podemos ver cómo, perdón, podemos ver cómo a través del flujo de órdenes y de cuantificar y analizar quién está tomando el control entre compradores y vendedores. Insisto, solo con esas órdenes que son órdenes agresivas o órdenes que tienen intención, y esas órdenes son las órdenes a mercado, ¿vale? Aquí ya no vamos a hablar de libro de órdenes, de liquidez del mercado, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar de las órdenes que tienen intención, ¿vale? Si hacemos un seguimiento del flujo de esas órdenes, vamos a ver cómo en la gran mayoría de las veces, en ese 90%, 85-90% de las veces, si el flujo de órdenes es negativo, el precio va a andar cotizando, la subasta va a andar cotizando por debajo de ese precio de apertura. Por poner como un nivel de referencia, después cada uno pondremos un nivel buy and sell, es decir, un nivel de compra y de venta, y por encima se comprará o se venderá sobre esos niveles o sobre esas zonas, pero insisto, si seguimos el flujo de órdenes, la probabilidad de que estemos en el lado correcto del mercado es muy alta y siempre va a jugar a nuestro favor. ¿Vale? Es por ello que te invito a que realices este ejercicio, a que investigues, a que hagas todas tus pruebas y que puedas analizar y que puedas tomar decisiones con el criterio, con el mejor de los criterios, para que tus operaciones o tus tomas de decisiones sean las correctas el mayor número de veces posible. ¿De acuerdo? Si te ha gustado este vídeo y te ha ayudado, pues bueno, pues te agradecería que le dieras un like y si queréis más información, tenéis alguna duda, alguna pregunta, vamos a dejar un link debajo de este vídeo donde poderos dirigir para hacer cualquier tipo de consulta, ¿vale? Así como un link de información para saber un poquito más sobre la lectura, en este caso la lectura de la cinta y analizar el flujo de órdenes de una manera objetiva y con un criterio y un rigor como el que se merece. Sin más, os deseo un buen día de trading y que paséis un buen día y tener mucho cuidado con los mercados. Un saludo y un abrazo. Hasta luego.